Muy buenas a todos, os habla Juan Diego Bonillo para este canal bolsaseinversión.com y para investing.com también, donde vamos a publicar este vídeo en el que vamos a tratar de, bueno, analizar un poquito o hablar un poquito sobre los bonos a 10 años, tanto de Estados Unidos como de Europa. Como sabéis, en Estados Unidos se llama T-Note a 10 años, lo tenéis en pantalla. Este es el precio, no es la rentabilidad. Aquí se pueden obtener dos gráficos, uno del precio del bono, que va inversamente proporcional a la rentabilidad del mismo. Es decir, cuanto más sube el precio del bono, es que menor es la rentabilidad que produce o exigida. Y lo contrario, es decir, la rentabilidad cuanto más sube como últimamente, pues menor es el precio del bono como estamos viendo. Y vamos a hacer una comparativa con el Bund alemán, que es el activo refugio por antonomasia, ¿no? Y bueno, pues vamos a sacar una serie de conclusiones. Acabo de publicaros un vídeo sobre las materias primas y cómo lo podemos relacionar con la inflación, y cómo podemos relacionar eso con la perspectiva que pueda tener tanto la Fed como el Banco Central Europeo, porque al final la inflación está viniendo de cara o de parte de las materias primas, que son las que llevan tiempo ya o han venido increciendo en el mercado primario como si no hubiera un mañana, hasta, como habéis visto en ese vídeo, hasta, digamos, el conflicto de Ucrania. Ahí, justo en marzo, digamos, en el cambio de febrero a marzo, que fue justo cuando se inició el conflicto, hay un cambio de tendencia también en muchas de las materias primas que se analizan en ese vídeo. Lo recomiendo que lo veáis. Y por tanto, las presiones inflacionistas, que es verdad que todavía siguen muy fuertes en el mercado retail, en nuestro mercado donde vamos nosotros a comprar, al supermercado, etcétera, pero en los mercados primarios, como veréis en ese vídeo, los precios de las materias primas en muchos casos han descendido y bastante. Algunos han tenido algún rebote posterior, como en el caso del gas natural, etcétera, pero, en fin, todas esas variables mezcladas no es fácil para los bancos centrales, pues les van haciendo que vayan tomando unas decisiones u otras y vayan cambiando también las expectativas, lógicamente, en función de los movimientos de esas variables, ¿no? Y bueno, todo eso también al final pues se traduce en estos dos gráficos que vamos a ver hoy y que vamos a ver ahora y que vamos a analizar un poquito. Me gustaría simplemente que vierais cómo va el precio del bono, cómo va creciendo paulatinamente históricamente, ¿no? Aquí tenemos el gráfico desde el año 90. Fijaos aquí como hay un pequeño... Un segundito, ahora. Hay un pequeño suelo en 2006-2008 y a partir de ahí el crecimiento es brutal, ¿no? Cuando viene la crisis de 2008, la crisis financiera, la Reserva Federal opta por, como veis, o sea, buscar la revalorización, es decir, probablemente un incremento de masa monetaria brutal. Se revaloriza el precio del bono y disminuyen las rentabilidades exigidas, ¿no? Como veis, la subida en el precio del bono desde el año 2000, desde noviembre de 2007, este punto coincide con el inicio de la crisis en los mercados financieros. Clavado, este es el punto. Este segundo piquito aquí, o sea, este segundo hoyo, digamos, este segundo soporte ahí, de este doble soporte, de este doble suelo, esto coincide justamente con el inicio de las caídas de los mercados financieros. Y ya lo que viene posteriormente es una tremendísima expansión monetaria, derivado de todos los QE que se van haciendo, etcétera, etcétera. Y si viéramos el gráfico de la rentabilidad del T-Note americano, pues veríamos que es completamente lo contrario, ¿no? Es decir, conforme sube el precio, pues disminuye la rentabilidad, ¿vale? Bien, bueno, esto sucede, como veis, desde ese año 2008 hasta la pandemia. Como veis aquí, un poquito antes ya incluso de la pandemia se llega a un máximo y
y luego ya con la pandemia se empieza como a retroceder, hasta que se activa un doble techo, que llevo analizando ya mucho tiempo en bolsas e inversión, y siguiendo, vimos que se cumplió, y posteriormente pues estuvo bastante tiempo, como veis, toda la pandemia estaba ahí que sí, que no, activa aquí, como veis, activó aquí a principios de 2021, coincidiendo casualmente con el retroceso del Russell 2000 y de la mayoría de empresas de Estados Unidos, que no en la grande del Nasdaq 100, para que no se notara, pero sí en el Russell 2000 ya se vio un deterioro importante en un gran número de activos, y también vino determinado probablemente por esta variable. Se activó un doble techo en el T-Note, en el precio del bono, como estáis viendo, a 10 años de Estados Unidos. Luego hubo un retroceso, como siempre los mercados te despistan a tope, hasta que sigue todavía bajando, y de repente ya sí, ya una vez que pasa de aquí, de este nivel, se forma aquí vuelve incluso a retestear la media, y ya, aquí ya es cuando probablemente se queda claro que va a haber una recogida de masa monetaria, una antimedida de lo que se venía haciendo, una contracción de la masa monetaria, y ya pues eso obviamente hace reducir o hace disminuir el precio y hace que se cumpla este doble techo. Se cumplió aquí y bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí no tenía ningún soporte. Realmente, ¿dónde se fue el precio del T-Note? Se fue a su primer soporte. Una vez que llega aquí este primer soporte, fijaos que tiene una serie de escalados aquí que he dibujado y que ahora vamos a comparar con el Bund, y vais a ver las diferencias, vamos a hacer el juego de las diferencias ahí, ¿no? Bueno, pues fijaos, este es el T-Note, como digo, llega a su primer soporte, vamos a ver en términos FIBO, desde ese fatídico noviembre de 2007 hasta el poquito antes de la pandemia, como apenas hemos llegado al 38,2 de toda la subida del precio de este bono. Y ahora nos vamos a ir al Bund. Como digo, me faltaba por decir que estamos teniendo ahora un pequeño retroceso a la media debido a la tremendísima bajada, y estamos en tendencia ya bajista, aunque todavía no de pleno hasta que no rompamos este soporte. Mientras no se rompa, se ha roto por poco, pero claro, el rebote ha sido tan grande que todavía no lo vamos a dar por roto. Ahora sí, nos vamos a ir al Bund alemán para que veáis las diferencias. Y una vez se abra el gráfico, pues como veis, quedaros bien con esta imagen, 38,2 no ha llegado ni siquiera, primer soporte. Perdón, le he dado ya tantas veces que se ha quedado un poquito. Y fijaos, aquí tenemos el gráfico del Bund, que esto es lo mismo, 2008, esto es lo mismo, doble techo, previo a la pandemia y justo ya desarrollándose la pandemia. Y aquí no solamente reventó el primer soporte sin miramientos, sino que además el segundo, y ha llegado hasta el tercero, zona 50,61,8 de toda la expansión monetaria desde 2008 hasta 2020, digamos, ¿no? Entonces, también tenemos el mismo rebote a la media y ya en clara tendencia bajista. Quiere decir que aquí había una actuación muy, muy potente, cosa que también hay que ver. No va a entrar dentro de este vídeo, podríamos analizarlo también con la actuación que está teniendo ahora, porque todo este rebote está teniendo que ver, para mí, con que los bonos del Estado italiano y del Estado español, que están en absoluta quiebra, si no fuera porque están bajo el paraguas del Banco Central Europeo y de Alemania, estamos más que en quiebra, seguimos generando deuda y seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero no pasa nada. Pero los mercados, claro, no es que no pase nada. Como al mercado le dejen poner a cada uno en su sitio, a Italia y a España es bancarrota directa, ¿no? Lógicamente. ¿Qué pasa? Que cada vez que eso va a suceder, como estaba pasando aquí, que el bono italiano llegó a 4,40, ya prácticamente en zona de principio de quiebra,
y el español al 3,20 y tantos, 3,30, y fue parado automáticamente por el Banco Central Europeo, bajo mi humilde opinión. Lo mismo estoy equivocado, pero es la conclusión que más lógica me parece. Y eso ha provocado este rebote en el Bund, como una nueva expansión, ¿no?, monetaria en el precio, o sea, que se traduce en una subida en el precio, una bajada de las rentabilidades, y estamos llegando a la media. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver mucho con el vídeo anterior que acabo de colgar también en Investing y en el canal sobre las materias primas y la inflación, y aquí vemos un poco las conclusiones que se pueden obtener y las relaciones, sobre todo, que hay entre unas cosas y otras, y cómo los bancos centrales deben compensar unos efectos con otros, con los diferentes gobiernos, con las diferentes políticas, y lo tienen bastante complicado. La verdad que no es una labor fácil, y no me gustaría estar en su pellejo, se suele decir. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería comentar. Espero que os parezca interesante estos análisis, y nada, que muchísimas gracias por el apoyo, y que paséis o que estéis pasando unas vacaciones, los que estéis de vacaciones, y un estupendo verano. Pronto.